de tobillo. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en el tema muscular. Algunas cuestiones obviamente ya las saben a través de anatomía general, pero vamos a hacer hincapié en algunas cuestiones biomecánicas y funcionales. Y después voy a hacer una pasadita por un texto que después le voy a dejar a Ana para que se lo suba, que es en realidad el volumen, uno de los volúmenes de Capangi, de este autor de biomecánica sobre el miembro inferior. El texto que les voy a subir es un texto obviamente extenso, largo, muy analítico de la función del miembro inferior, que no es obviamente para que lo lean y lo tengan que incorporar todo, pero sí les voy a señalar un par de temas del texto que me parece que son muy interesantes para que vean, y hoy juntos vamos a compartir una partecita de ese material, ¿sí? Bueno, primero vamos a arrancar por lo conocido, vamos a arrancar por, digamos, nuestro paso por musculatura de miembro inferior, para recordar algunas cuestiones básicas que vamos a necesitar para poder entender la biomecánica de los miembros inferiores y de la pelvis, ¿sí? Nosotros habíamos hecho el recorrido por articulaciones, nos habíamos quedado acá, en los movimientos propios del pie y del tobillo, y comienza entonces nuestro recorrido por la musculatura del miembro inferior. Nosotros la habíamos presentado en anatomía como grupos musculares por función, aunque nosotros sabemos bien que en miembros inferiores la mayoría de los músculos, no todos, pero la mayoría, participan en más de una acción, ¿sí? Nosotros, al pasar de la cuadrupedia a la bipedestación, en nuestros miembros inferiores se produce como una especie de torsión de la musculatura. Ustedes imagínense que si nosotros estuviéramos en cuadrupedia, lo mismo que sucede en miembros superiores, sucedería en miembros inferiores. Pero aquí que cuando nosotros nos paramos, y la pelvis comienza a bascular, y la cadera se ubica en un determinado ángulo con respecto a la pelvis, los músculos comienzan como a contorsionarse, y en esa contorsión es que adquieren varias funciones a la vez, no solamente una. Vamos a comenzar por los grupos flexores de cadera. Son unos cuantos, pero no todos participan en el mismo porcentaje de protagonismo o de agonismo, ¿sí? Si ustedes tuvieran que decir de este grupo de músculos flexores, ¿cuáles son los que consideran que son más protagónicos de la flexión de cadera? ¿Qué dirían? El psoas. Bien, el psoas. ¿Cómo es? El del costadito. El extensor de la El fascia tensor lata. de la fascia lata. Bien, bien. Y también, bueno, el psoas, perfecto, el psoas principal, ¿no? Principal flexor de cadera. Un músculo que nosotros lo hemos visto como, digamos, muy especial. ¿Por qué? Por sus inserciones extrañas. ¿Se acuerdan de dónde a dónde iba el psoas? En la imagen lo tienen acá, o sea que medio que pueden deducir, ¿no? De dónde a dónde va. De los lumbares hacia ¿cómo era? El trocánter inferior. Muy bien, hacia el fémur en la parte del trocánter inferior o menor, perfecto. De las apófisis transversas de vértebras lumbares, ¿sí? Hace ese pasaje extraño a la altura de la ingle. Nosotros para poder palpar al psoas tendríamos que ponernos los dedos en la zona de la ingle e ir a un plano muy profundo. Digamos, el psoas lo que hace es cubrir la base o el piso de nuestra ingle, de nuestro conducto inguinal. Ese psoas con esa, en realidad ustedes saben que no es un solo músculo, son dos, el psoas y el ilíaco, ¿sí? En el trayecto toma otro pedacito muscular, otro vientre muscular que viene del ilíaco, y terminan ambos vientres musculares juntos en el fémur. Este es un músculo flexor por excelencia, que además tiene un componente de aducción, así que cuando se contrae nos lleva un poquito la cadera hacia la línea media, pero tiene además, si yo tomo punto fijo en cadera, una acción en columna lumbar. Si actúa junto, y acá viene un poco la biomecánica del psoas que es interesante de ver, si actúa junto con los cuadrados lumbares, ¿recuerdan los cuadrados lumbares que ya los refrescamos en el parcial anterior? Se transforma en un músculo lordosante, es decir, un músculo que va a aumentar la lordosis lumbar. Quiere decir que nosotros cada vez que hacemos un ejercicio de extensión de cadera, o de hiperextensión de cadera, el psoas ahí está trabajando un poquito como lordosante de la columna lumbar, porque es como que acompaña en la acción de extensión de cadera al cuadrado lumbar.
Pero cuando trabaja junto con abdominales, y los abdominales generan flexión de tronco, el psoas colabora en esa flexión desde la cadera. Por lo tanto, podríamos decir que es un músculo que tiene sus acciones invertidas según con quién trabaje. Ahora, si toma punto fijo en columna lumbar, seguro que flexor de cadera. Seguro, es el principal flexor de cadera, ¿sí? Bien, el tensor de la fascia lata tiene un componente de flexión, porque si bien es un músculo completamente lateral, gran parte de sus fibras son anteriores y eso lo vuelve flexor. El sartorio, que es este músculo que cruza en diagonal el muslo y que va también desde esa cresta ilíaca, desde esa espina ilíaca anterosuperior a la zona interna de la rodilla, además de ser un músculo rotador externo, es flexor de la cadera. Y luego tenemos aquí a los aductores y al recto interno, que son músculos que los vamos a ver muy protagónicamente hoy, porque vamos a hablar bastante de aductores, pero que también pueden transformarse en flexores simplemente por el hecho de que gran parte de sus fibras son anteriores. De hecho, yo les conté la vez pasada en anatomía que cuando una persona en su, digamos, en su postura o en su actitud postural tiene una cadera rotada hacia afuera, como es el caso de los gimnastas, de las bailarinas, de los bailarines, esos aductores se usan muchísimo como flexores, porque inclusive al rotar la cadera hacia afuera, llevamos a los aductores al plano anterior. Entonces, no solamente son aductores, sino que además intervienen en la flexión de cadera. Bien, nuestros músculos flexores de cadera. Vamos a recordar también, biomecánicamente hablando, que cuando flexiono más la cadera, con la rodilla flexionada o la rodilla extendida. Más me refiero a amplitud, ¿no? Del movimiento. Flexionada. Muy bien, con la rodilla flexionada, flexión con flexión. ¿Y esto con qué tendrá que ver? ¿Por qué creen ustedes que es más fácil y más amplio flexionar la cadera con rodilla flexionada? Con las cadenas musculares. Bien, bien, sobre todo ¿en qué músculos tendríamos que poner la mirada ahí? Los isquiotibiales. En los isquiotibiales, perfecto. Es en los isquiotibiales donde cuando yo extiendo la rodilla, al tensar los isquiotibiales en esa extensión de rodilla, al tensar, porque no los estoy contrayendo, los estoy estirando. Acá me dice Ana que está con problemas de horario, no hay problema, Ana. Al estar tensos los isquiotibiales en la extensión de rodilla, y yo tengo que seguir flexionando mi cadera, es ahí donde desde la tuberosidad isquiática, porque ustedes piensen que para poder flexionar la cadera llega un momento donde la pelvis hace una retroversión. Y es ahí donde los isquiotibiales tienen que ceder parte de su longitud para que yo pueda seguir flexionando la cadera. En cambio, cuando tengo flexionada la rodilla, esa tensión de los isquiotibiales en cuanto a estiramiento no la tengo, ahí los isquiotibiales se están contrayendo, y es más fácil para los flexores de cadera seguir accionando para que la cadera se flexione. Lo mismo nos sucede al revés cuando extendemos, ahora cuando hablemos de extensión. Bien, los extensores de cadera obviamente están constituidos por el grupo glúteo. Si bien nosotros acá ponemos glúteo mayor, recuerden ustedes que glúteo mayor, medio y menor conforman, en algún punto biomecánicamente hablando, que ya no es lo mismo que anatómicamente, tres vientres como de un mismo abanico muscular, en distintos planos. Anatómicamente son tres músculos separados, tienen su propia fascia, tienen sus propios orígenes e inserción, pero biomecánicamente funcionan como un equipo, ¿sí? Un equipo en esta extensión de la cadera. De hecho, el glúteo mayor es el músculo más potente de todo el cuerpo, es decir, el que puedo someter a mayor nivel de fuerza, ¿sí? Por su superficie, por la cantidad de fibras que tiene y porque además tiene fibras en todos los sentidos. El glúteo mayor tiene fibras oblicuas, verticales, transversales y circulares, es decir, tiene un conglomerado de fibras muy particular. Ahora bien, es muy poco lo que el glúteo mayor trabaja en lo que es la marcha normal, digamos. Tratemos de imaginar un poquitito las etapas de la marcha, ¿no? Cuando uno camina. Cuando uno camina, lo que hace es despegar uno de los miembros inferiores del piso,
balancearlo hacia adelante, que en ese balanceo hacia adelante aparecen los flexores de cadera, aparece ahí el psoas, y una vez que llevo ese miembro inferior hacia adelante, luego lo apoyo. Hago lo mismo con el otro, quedo en apoyo, ¿sí? Y es muy poquito lo que se hace de balanceo o de oscilación para poder llevar el miembro inferior hacia adelante. Por lo tanto, la extensión ahí no es muy marcada y prácticamente en la marcha habitual el glúteo mayor trabaja poco y nada. Sí trabaja mucho en el salto y en la carrera. Son los dos grandes estímulos mecánicos para trabajar el glúteo mayor. Ustedes dirán, bueno, pero cuando hago sentadillas, cuando hago estocadas, cuando hago hiperextensiones de cadera desde posición de cuadrupedia o desde plancha, obviamente que el glúteo mayor en esos casos localizados trabaja. Pero hablamos en la mecánica de la motricidad en general, ¿sí? Es un músculo muy necesario en el salto y muy necesario en la carrera. Por lo tanto, es un músculo que está muy bien adaptado a lo que es gestos explosivos, ¿sí? Bien, por supuesto los isquiotibiales tienen o intervienen en algún componente de extensión, pero es mínimo, ¿sí? De hecho, cuando estamos parados, que tenemos nuestra cadera extendida, no están prácticamente trabajando los isquiotibiales para esa extensión. Esa extensión en general de cadera está dada un poco por los glúteos y un poco por los músculos espinales que sostienen la columna, más que por los músculos extensores de cadera, ¿sí? Bien. Perfectos. Algo que nosotros habíamos charlado cuando vimos anatomía general fue la diferencia entre abductores y aductores. La aducción, o sea, la venida a la línea media de nuestros miembros inferiores, no es una acción demasiado importante. Sí, cuando estamos completamente abducidos y tenemos que traer el miembro inferior, pero en líneas generales prácticamente nuestras caderas están aducidas cuando nosotros estamos parados y paradas, ¿sí? Quiere decir que para poder trabajar aductores, recto interno, que es uno de nuestros isquiotibiales que también aduce porque está en la zona interna del muslo, y en parte un componente del psoas ilíaco, nosotros tenemos que partir de una abducción. Y a partir de esa abducción, aducir contra resistencia, ¿sí? O sea que en general para trabajar aductores tenemos que buscar una ejercitación localizada para poder hacerlo. Mientras que para abducir, sí, nosotros en algunos gestos de la vida cotidiana abducimos. Y de hecho cuando caminamos, también abducimos. Y también cuando despegamos un miembro inferior y quedamos en apoyo unipodal, todo lo que es abductores del lado del apoyo se contraen. Es decir, el glúteo medio, tensor de la fascia lata, los peroneos laterales, el tibial anterior. Es toda una musculatura que nosotros necesitamos co-contraer para poder pararnos en apoyo unipodal. Bien. Sí, esta musculatura es necesario trabajarla, lo habíamos dicho en su momento, para estabilizar la pelvis, ¿sí? Esta estabilización de pelvis que necesitamos se mantenga mientras caminamos cada vez que despegamos un miembro inferior del piso. Nosotros no vamos balanceándonos cada vez que despegamos un pie del piso, sino que mantenemos una marcha con una horizontalidad de pelvis. Esta horizontalidad de pelvis la logran los músculos abductores de cadera, que también trabajan estabilizando la pelvis junto con los abdominales cada vez que hacemos un ejercicio donde nosotros tenemos que mover miembros inferiores y mantener la pelvis dentro de un carril de movimiento. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando charlamos en su momento de, por ejemplo, tomarnos del espaldar y subir y bajar los miembros inferiores? Que este es un ejercicio que a veces está indicado como ejercicio para trabajar abdominales, pero nosotros ya analizamos la dificultad de este ejercicio, ¿no? ¿Cuál es? ¿Lo tienen todos claro el ejercicio? Ya sea acostados boca arriba, o sea, de cúbito dorsal, y subiendo y bajando los miembros inferiores, o tomándonos de un espaldar, o apoyándonos en un apoyabrazo y subiendo y bajando los miembros inferiores, haciendo flexión y extensión de cadera. ¿Qué opinan de ese ejercicio?
habíamos hablado que se exigía mucho la parte lumbar, ¿no? Porque no apoyaba bien en el piso y ese esfuerzo no solo hacía la parte abdominal, sino también la parte posterior del lumbar. ¿Puede Bueno, ser? bueno, puede ser, Fede, la exigencia lumbar estaría dada por la acción de qué músculo. Claro. ¿De qué músculo? Que Eh, estaría tironeando desde el lumbar. El cuadrado del lumbar. isquiotibial. En realidad los isquiotibiales ahí mucho no pinchan, sobre todo porque además subimos los miembros inferiores extendidos, o bueno, pero no es tanto isquiotibial el problema es el psoas. Cuadrado. Ustedes piensen, claro, que van a hacer flexión de cadera, elevando los miembros inferiores. Esa flexión de cadera es casi puramente de psoas, de algún sector de cuádriceps, de los músculos flexores que vimos antes. Entonces, si yo lo que hago es llevar los miembros inferiores desde posición de parada a una flexión de 90, por ejemplo, casi todo ese recorrido es psoas. Los abdominales están ahí contrayéndose, ¿para qué? Para estabilizar la pelvis, para que la pelvis no haga esto en el trayecto, y los abductores de cadera también. Porque yo cuando subo los miembros inferiores no los subo de cualquier manera, los subo y los bajo en un determinado camino de movimiento. Y ese camino lo mantienen los músculos que estabilizan la pelvis. Ahora, ¿cuánto trabajan los abdominales en ese ejercicio? Lo necesario para estabilizar la pelvis. Salvo que yo en el recorrido después lleve el pubis hacia el pecho, o sea, levante de alguna manera la pelvis hacia el pecho, y ahí sí contraiga un poco más de fibras abdominales. Pero entonces, volviendo... Profe, Sí. este movimiento se podría mejorar si flexiono también rodillas. A ver, lo mejorás en cuanto a amplitud del movimiento. Te va a resultar más fácil subir con rodillas flexionadas que con rodillas Pero el extendidas. psoas va a trabajar igual. La exigencia Pero del el psoas es psoas la misma. trabaja igual. Sí, sí, Está sí, bien, sí. Sí, porque vos estás haciendo una flexión de cadera. Es imposible que el psoas no trabaje. está bien, Imposible. Profe, está bien. yo Carlos. noto una hiperlordosis que se produce en el momento que bajan las piernas, cuando uno se agarra desde arriba o con algo. Supongamos, Bueno, obviamente, al tener obviamente. tensa la postura, se produce una hiperlordosis, ¿no? En la Bueno, lumbares. está bárbaro lo que decís. Primero que cuando bajamos volvemos a adquirir la lordosis lumbar que teníamos antes de arrancar, ¿no? La que tenemos siempre en posición de pie. Pero si vos encima estás agarrado así, acordate algo que nosotros vimos con respecto a los tiempos de la abducción. Si yo hago una abducción completa de mis miembros superiores, para poder llegar acá arriba con los dos miembros superiores, por ejemplo, tuve que hacer una extensión de columna. A ver si se entiende. Piensen, por ejemplo, en la posición de marcación de los gimnastas. ¿Vieron cuando los gimnastas hacen ahí? Ahí hay un aumento de la lordosis lumbar, porque para poder llevar los dos miembros superiores hacia arriba, la columna termina ayudando a ese movimiento. Si lo hago con un solo miembro superior, lo que hago es una inclinación final de columna. Eso es lo que habíamos visto subiendo un solo miembro superior. Ahora, si yo subo los dos, automáticamente aumenta la lordosis lumbar porque tengo una contracción de los músculos extensores. Así que si el ejercicio lo tengo agarrado con esta toma, seguro que cuando baje los miembros inferiores vas a tener aumentada la extensión de columna y por ende la lordosis lumbar, sin lugar a dudas, ¿eh? Pero porque la misma posición de los miembros superiores te lo marca, o sea que no sería lo más aconsejable ni lo más cómodo para hacer ese ejercicio, ¿sí? Siempre es preferible la toma acá abajo, en esos apoyos que hay en el gimnasio para hacer este ejercicio y demás, o acostado boca arriba, con los miembros superiores en otra posición. Pero ahí, agarradito ahí, acordate que tenés asegurada la contracción de los extensores de columna, ¿sí? Bien. Hablamos también de rotadores de cadera, y estos rotadores de cadera, ustedes saben que son muy importantes en la rotación externa, los pelvitrocanterios, que eran estos músculos que están en el plano profundo del grupo glúteo, ¿sí? Y por otro lado, los rotadores internos de cadera, la rotación interna de nuestra cadera es mucho menor que la externa en cuanto a amplitud de movimiento.
Pero hay una cierta tendencia a la rotación interna de cadera cuando estamos parados. ¿Por qué? Y ahora se los voy a mostrar después en un dibujito cuando veamos lo del artículo de Capangi. Cuando nosotros estamos parados y paradas, si nosotros marcamos una línea que va por el fémur, nosotros no tenemos una línea de fémur vertical y una línea de tibia vertical, perpendicular al piso, sino que nosotros tenemos dos líneas oblicuas que van hacia el centro y oblicuas hacia afuera. Esto se llama ángulo de valgo, valgo con B corta, es un valgo fisiológico, que es un ángulo aproximadamente de 168 grados. Entienden el ángulo, ¿no? Hacia afuera, entre el eje del fémur y el eje de la tibia. Por supuesto que ese ángulo no tiene que estar aumentado, porque entonces ahí hablamos de un valgo patológico, que son esas rodillitas en X que vemos en muchas personas, ¿sí? Con demasiada rotación interna de rodilla, pero ese valgo fisiológico normal y natural existe, y es el que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo a nuestros rotadores internos. Si nosotros nos paramos con ese valgo fisiológico, hay dos cosas que suceden. Nuestra cadera tiene una tendencia hacia la rotación interna y nuestra rodilla también. Ambas articulaciones están como orientadas hacia adentro, ¿sí? Entonces tenemos unos rotadores internos que están ahí trabajando de manera tónica, es decir, con una semicontracción casi permanente. En cambio, para hacer rotación externa de cadera necesitamos una actividad dinámica, fásica, que es de estos músculos que están acá. Bien, pasamos a la musculatura de rodilla. La musculatura de rodilla tiene dos grandes grupos, flexores y extensores. No hablamos de rotadores porque dijimos que la rotación no era un movimiento exclusivo en la rodilla, pero sí vamos a ver hoy, con el material de Capangi, que esa rotación se da, que hay hasta 20 grados de rotación interna y externa. Entonces estos músculos tienen la obligación de trabajar como flexores y extensores y de intervenir en la rotación interna y externa que se produce automáticamente en la rodilla, ¿sí? Los flexores obviamente los vemos en la región posterior de la rodilla, el grupo de los isquiotibiales, que ahora los vamos a recordar, y de los gemelos, ambos, isquiotibiales y gemelos trabajando juntos, sobre todo en las posiciones de semiflexión de rodilla. Ustedes piensen en todos los deportes que requieren una posición de semiflexión de rodilla. Tenis, vóley, todos los que tienen tiempos de espera, inclusive en semiflexión. Y un tiempo de espera que indica que esos grupos flexores en cualquier momento se van a tener que activar. Es decir, que es como un periodo de espera latente donde esa musculatura se va a activar. Bueno, los flexores de rodilla cumplen esa función deportiva y por eso casi siempre están en la alerta, casi siempre están listos para la acción y se los considera músculos fásicos, es decir, músculos dinámicos, músculos preparados para el gesto explosivo, ¿sí? Ahora bien, estos isquiotibiales, ¿de dónde a dónde iban? ¿Recuerdan? No es que les estoy tomando lecciones, pero me interesa que los... Sí. Desde los isquiones. Hasta... Bien, desde la tuberosidad isquiática, por eso se llaman isquiotibiales, muy bien. Hasta la tibia. Por eso son isquiotibiales. Bueno, ahí vamos a esta cuestión. Dos de ellos van hacia la tibia, es decir, van hacia la zona interna, estos que yo les estoy mostrando acá, que son en realidad del grupo de los isquiotibiales los más tónicos. ¿Qué quiere decir tónicos? Que están ahí en estado de semicontracción, que son músculos que están muy atentos a lo que le está pasando a la rodilla todo el tiempo, que son el recto interno, el semimembranoso y el semitendinoso. El recto interno no pertenece a los isquiotibiales, pero el semimembranoso y el semitendinoso. El bíceps, en este caso bíceps crural, no bíceps braquial, porque no es el del brazo, sino que es el del muslo, entonces se lo llama bíceps crural, que tiene dos porciones musculares, por eso se llama bíceps, va hacia el peroné, en realidad hacia la unión entre tibia y peroné, va hacia afuera. Y de los tres isquiotibiales, el bíceps
Es el más dinámico, el más fásico, el que está más alerta para accionar, ¿sí? El bíceps, el que va hacia afuera, y semitendinoso, y semimembranoso hacia adentro. Antes dije recto interno porque esos tres músculos confluyen en un punto de inserción que se llama pata de ganso. Por ahí van a escuchar esto de pata de ganso porque a veces en los informes de las lesiones y demás se dice inflamación en la pata de ganso, dolor en la pata de ganso. Bueno, es el lugar donde confluyen los tendones de semitendinoso, semimembranoso y recto interno en la zona interna de la rodilla. Que esta zona interna de la rodilla es una zona que casi siempre está muy comprometida en lo que significa la compresión y el peso. ¿Por qué? Porque la zona interna de nuestra rodilla es una zona muy vulnerable. Por algo que dijimos hace un ratito. ¿Qué les parece? La zona interna de la rodilla. Por la rotación de los 20 grados que hablamos. La rotación se da en ambos lados, ¿eh? Se da para afuera y se da para adentro. Pero tiene que ver más con lo postural, con lo que dijimos del Con el valgo valgo. fisiológico. Claro, porque el vértice del ángulo del valgo es la zona interna de la rodilla. Ese angulito que yo les dije que se establece entre los fémures y las tibias, tienen su vértice en la zona interna de la rodilla. Entonces, es ahí donde confluyen muchas fuerzas que provienen del muslo, descendentes, y muchas fuerzas ascendentes que provienen del pie y de la tibia, justo en la zona interna de la rodilla. Muchas veces se ven lesiones más frecuentes en el menisco interno que en el menisco externo. Existen también en el menisco externo, pero hay como una tendencia a tener dificultades y problemas en la zona interna de la rodilla, que es el compartimento, digamos, más sufrido, más vulnerable por ser el vértice de este ángulo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué los gemelos son sinergistas de los isquiotibiales en la flexión de rodilla? Porque los gemelos nacen en los cóndilos femorales, no nacen debajo de la rodilla, nacen en los cóndilos femorales. Entonces, de alguna manera, sus fibras, sobre todo las superiores, están involucradas en la acción de flexión de la rodilla. Entonces, todos los deportistas que trabajan en semiflexión, todas las personas que por algún motivo trabajan en semiflexión, las personas que estamos sentadas un montón de horas, etcétera, etcétera, tenemos esa musculatura isquiotibial y de gemelos bastante acortada. Y quizás esto sea la clave de todos los problemas que tenemos después. Bueno, bien. ¿Hay otros músculos que sean flexores de rodillas? Sí, el sartorio y el recto interno, por terminar en la tibia, si toman punto fijo en cadera, pueden trabajar un poquito en la flexión de rodilla. ¿Sí? Bien, y luego tenemos en el grupo extensor al gran cuádriceps, ¿sí? Este músculo de 4 vientres que tiene uno solo que nace en la espina ilíaca anteroinferior del coxal, que es la única porción de cuádriceps que tiene cierta injerencia en la flexión de cadera, pero poquita, no mucha, y terminan estos 4 vientres en el tendón rotuliano en la tibia, confluyendo sus líneas de fuerza en lo que es la extensión de rodilla. Igualmente, ahora les digo algo así para que romper algunos mitos, cuando nosotros estamos parados y paradas con rodilla extendida, ahí es muy poco lo que actúa el cuádriceps. El cuádriceps actúa cada vez que tengo la tendencia de flexionar la rodilla y no me caigo hacia adelante. A ver si se entiende esto. Cada vez que nosotros estamos parados y paradas, que este ejercicio lo hicimos en algún momento, si nosotros intentamos quedarnos parados con los ojos cerrados, vamos a ver que nuestro cuerpo oscila. Y esas pequeñas oscilaciones generan reflejos de equilibración. Dentro de esos reflejos de equilibración hay un reflejo de cuádriceps que hace que nos mantengamos de pie. Pero el cuádriceps trabaja de ráfagas cada vez que nuestra rodilla tiende a ir hacia la flexión. Recuerden que todo nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante, porque nuestro cráneo tiende a ir hacia adelante. Nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante y hay pequeños reflejos que nos van manteniendo en posición erguida. Entre esos reflejos está el reflejo cuadricipital, que es el que nos va a mantener la rodilla en extensión. Y finalmente, entonces, los músculos motores de nuestro tobillo,
clasificados en flexores plantares y flexores dorsales. Flexores plantares, principalmente gemelos, externo e interno, el sóleo, que es un músculo, podríamos decir, posterolateral, ¿sí? Y todos los músculos flexores propios de los dedos, o flexores plantares propios de los dedos. Mientras que para flexores dorsales, el gran tibial anterior, que era nuestro músculo protagónico de la flexión dorsal, y este sí es un músculo muy protagónico de la marcha y la caminata, que también lo mencionamos en algún momento, los grandes caminadores suelen tener acortados los flexores dorsales, y a veces este acortamiento puede provocar dolor o irritación en el periósteo de la tibia, y provocar dolor, y todos los extensores propios de los dedos. Llamamos extensores, como podríamos decir, flexores dorsales de los distintos dedos, ¿sí? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora, para entender un poco la dinámica de estos músculos de miembro inferior y nuestra relación con el concepto de cadenas musculares, vamos a tomar una patología bastante habitual en algunos deportes, que toma Busquet, este mismo autor de cadenas musculares, para explicar cómo se hace una evaluación a partir de cadenas musculares y cómo se puede hacer un trabajo a partir de cadenas musculares, y vamos a tomar como un ejemplo a la pubalgia. ¿Conocen de qué se trata la pubalgia? ¿Habrán escuchado alguna vez? A ver, Carlos, que levantó el dedito. A los demás que no los veo, por ahí levantaron el dedito y no los vi. Levanté el dedito para decir que no conocía. Escucho que la no palabra conocía la pubalgia, pero no pubalgia. conocía. Bueno. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de pubalgia? ¿Tuvo alguien conocido? Escuché, pero no me acuerdo, dice Natalín. Mira, Natalín, que en el fútbol es una patología bastante común de escuchar. Bueno. ¿Puede ser tipo de, profe? Puede ¿Es ser como un desgarro en el pubis? A ver, un desgarro, si vos decís desgarro, tiene que ser muscular. Acordate que desgarro es patología muscular. ¿Y pubis qué es? Sí, sí. ¿Y pubis qué es? Pregunto a todos, no solamente a vos. ¿Qué es el pubis? ¿Qué tipo de estructura es el pubis? Hueso. Es hueso. Muy bien, es una parte del coxal, la parte anterior del coxal. Obviamente tiene que ver con una irritación y con una mala mecánica en el pubis. Yo los voy a dejar ahora, en esta primera pausita, para que piensen, se los dejo picando, lo pueden ir a buscar, no hay ningún problema, en estos 5 minutos, ¿qué músculos se insertan en el pubis? ¿Está bien? Así que hacemos la pausita de 5 minutos, nos encontramos a la vuelta y ustedes me dicen qué músculos se insertan en el pubis. ¿Listo? Bueno, nos vemos en 5 minutitos. Recording stop. ¿Qué músculos se insertan en pubis? A ver, ¿qué recuerdan? Se me viene a la cabeza los aductores. Bien, muy bien. Los aductores en forma escalonada se insertan en la rama púbica, muy bien, descendente. Y otro grupito... Son más fácil los abdominales, me parece. Bien, y los abdominales, perfecto. Ahí Me tenemos los dos resulta, grandes... nunca hubiese pensado en los aductores, pero en el abdomen, o sea, está el abdomen ahí. ¿Viste? De un mismo lugar, un grupo muscular hacia arriba y un grupo muscular hacia abajo. Bien. Antes de irnos, bueno, no, lo voy a dejar para el final, lo de Kapanji. Vamos a irnos directamente entonces al concepto de pubalgia, que es un concepto que les dije, es tomado como ejemplo de, digamos, de patología o de afección, pero para entender un poquito a veces cómo funcionan esto de las dinámicas de las cadenas musculares. Por supuesto que podríamos tomar cualquier otro ejemplo y analizarlo desde ahí. Entonces, ¿qué es la pubalgia? Bueno, la pubalgia es un dolor, algia quiere decir dolor, así que es un dolor en la zona del pubis que se puede irradiar hacia la ingle y se puede irradiar hacia el muslo, que en general se sucede con algún tipo de gesto en particular. Al golpear una pelota, es decir, al patear una pelota, en algún salto, en un sprint, es decir, cuando nosotros venimos caminando o trotando y de repente picamos. Bueno, generalmente la pubalgia, que no es traumática, la que no tiene que ver ni con caídas ni con golpes, sino que tiene que ver con una cuestión mecánica,
que se la suele inclusive mencionar como pubalgia crónica. Crónica por el hecho de que la causa es un microtraumatismo, y ustedes van a ver que muchas de las situaciones que tienen que ver con molestias, sin llegar a definir patologías, todo lo que tiene que llegar a ver con molestias o con tensiones, muchas veces suele darse por pequeños microtraumatismos en zonas donde tenemos algún tipo de desequilibrio. Y entonces es casi más importante el trabajo preventivo de la armonía de nuestro cuerpo que ponernos a tratar de solucionar este tipo de cuestiones. Durante mucho tiempo, a la pubalgia, y ustedes acaban de encontrar un parecido y un símil a cualquier otra patología del aparato locomotor, se la trabajaba in situ, hielo, reposo, láser, ultrasonido, todo lo que se puede aplicar en kinesiología, y cuando la cosa ya no funcionaba, se iba a la cirugía. Es decir, que existe una cirugía para tratar de trabajar este tema del pubis. ¿En qué consiste el problema en sí? Bueno, que tenemos ahí dos fuerzas contrapuestas que tienen que ver con los grupos musculares que ustedes mencionaron hace un ratito. Por un lado, un grupo muscular abdominal que se inserta en lo que es la rama horizontal del pubis, ¿sí? Y por otro lado, un grupo de aductores que también insertos en ese pubis tiran del pubis hacia abajo. O sea que el pubis sufre una fuerza de cizallamiento, así se llama a la fuerza que es como en palanca, ¿sí? Que yo tiro de un lado hacia arriba y de otro lado hacia abajo. Cizallamiento, con C y con Z. Este conflicto de fuerzas a veces se traduce en una falta de equilibrio en la fuerza de un grupo y otro. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar abdominales insuficientes y aductores poderosos. ¿Cuándo se puede dar esto? Y bueno, cuando el gesto deportivo recae mucho en los miembros inferiores. Durante mucho tiempo los futbolistas trabajaban mucho más lo que eran miembros inferiores que los abdominales, en proporción. Entonces se veía que, ahora van a ver por qué hablo en pasado, y se veía entonces que había un grupo muscular muy fuertemente trabajado y un grupo no tan fuertemente trabajado. Entonces ahí empezaba el desequilibrio. Pero después se empezó a observar que en realidad, digamos, todo lo que es la preparación física, la actividad física de un jugador de fútbol en general, abarca varios grupos musculares. Es difícil encontrar jugadores en el alto rendimiento que no tengan, digamos, un buen tono, una buena fuerza trabajada a nivel abdominal. Quiere decir que entonces a veces la causa está en otro lado. No es tan sencillo y tan fácil como pensar, bueno, tengo un grupo muscular débil y tengo un grupo muscular no tanto. Inclusive se empezó a observar en bailarines y en personas que trabajaban mucho sus miembros inferiores que esta patología prácticamente no tenía un número relevante de casos en esa actividad. Entonces se empezó a descubrir. Acá, una de las preguntas que se hizo Busquet fue ¿por qué los bailarines no sufren de pubalgias crónicas? Una de las razones que empezó a notar es que en realidad bailarines y gimnastas suelen tener los músculos de miembros inferiores en buena longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que trabajen mucho sus miembros inferiores, a nivel fuerza muscular, hay mucho trabajo de elongación y de estiramiento, lo cual hace que esa musculatura muy trabajada en fuerza igual tenga una buena longitud en reposo. No son musculaturas acortadas. En cambio, en algunos deportes, que yo les comentaba hace un ratito en relación a esta semiflexión de rodilla, como pueden ser en el vóley, en el tenis, etcétera, etcétera, donde inclusive no solamente los deportistas están en semiflexión, sino que trabajan en semiflexión. Por ejemplo, van a buscar una pelota en semiflexión. Se desplazan lateralmente en semiflexión. ¿Qué quiere decir? Que esos músculos están trabajando como verdaderos ligamentos estabilizadores de la rodilla. Ustedes saben que la rodilla, ¿cuándo es más estable? ¿Cuando está extendida o cuando está flexionada? Estable, ¿eh? Este es un dato importante. ¿Cuándo la rodilla? A ver, traten de pensarlo y díganme por qué creen.
piensen, acá tendríamos que recordar un poquitito quizás la cuestión ligamentaria, ¿no? Tenemos ligamentos laterales en rodilla, tenemos un ligamento anterior que es el del cuádriceps, tenemos un ligamento posterior y tenemos ligamentos cruzados dentro de la rodilla. ¿Cuándo les parece a ustedes que la rodilla va a estar más estable? Cuando los ligamentos estén distendidos, podríamos decir, o cuando estén tensos. Una de las funciones era limitar movimientos, ¿no? Cuando los ligamentos estén distendidos. Me da la sensación que va por ahí por el sentido de cumplir la función de estabilidad y no tener que estar comprometido en dos funciones a la vez. Digo, en la estabilidad y en estar, digamos, haciendo otro trabajo a la vez. Lo pienso desde ese lugar. Eso me encantó, pero eso es con una rodilla que está en movimiento. Para una rodilla que está quieta. Para mí, profe, al revés. Para mí, cuando están tensos. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuándo les parece que estará más estable la rodilla? ¿En extensión o en semiflexión? Estable. Estable quiere decir que si se mueve la rodilla, está mucho más contenida, digamos, en una posición que en la otra. Sí, me parece a mí, estando... Semiflexión. Bueno, la estabilidad es en extensión. En semiflexión, la rodilla está bastante inestable. Bastante. Por eso, la acción conjunta de estos músculos, junto con los ligamentos, para que en situación de semiflexión la rodilla esté lo más firme posible. Porque en esta posición que tiene el jugador de vóley, ¿sí?, la rodilla está bastante inestable, aunque les parezca mentira, porque uno ve a la persona completamente quieta en esa posición, firme, pero en realidad, cuando estamos parados y paradas, con una rodilla en extensión, la rodilla está más estable. Dije estabilidad, la única característica que estoy analizando en estas cuestiones. Por lo tanto, en toda situación la diferencia es reforzada de la otra manera. ¿En qué momento está más reforzada? Y cuando está flexionada. ¿En qué momento está más estable? Cuando está extendida. ¿A qué te referís con reforzada, Carlos? A ver. Porque todos los músculos están tensos. Bien, pero justamente los músculos están tensos porque tienen que accionar para estabilizar la rodilla. Esa sería un poco la idea. En semiflexión, al estar la rodilla más inestable, no solamente los ligamentos están ahí, están los músculos tratando de mantener la estabilidad de la rodilla. Imagínense una rodilla en semiflexión que además se desplaza en semiflexión. Este jugador para ir a buscar la pelota casi que se desplaza en semiflexión. El jugador de tenis para ir a buscar la pelotita con el revés o con el drive, el desplazamiento lo hace en semiflexión de rodilla. Entonces... esos son gestos y movimientos que se hacen, lógicamente, para ganar más velocidad. O sea, se gana un movimiento, no se gana totalmente, sino que ya estoy en flexión para poder arrancar más rápido. Totalmente. Totalmente, el objetivo es ese, estar disponible para la acción. Por eso yo les decía que los músculos flexores suelen ser músculos que están con su actividad latente, porque en cualquier momento salen a accionar. Y obviamente el jugador de vóley, que casi está parado sobre puntas de pies, casi está llevando todo el peso del cuerpo hacia adelante, se prepara para la acción, como vos bien decís. Ahora, eso que ganamos en movilidad y en acción, lo perdemos en estabilidad. Por eso, la musculatura tiene que estar ahí muy atenta para proteger la articulación. En cambio, cuando nosotros estamos parados y paradas, esa extensión de rodilla genera estabilidad, por supuesto, si no tenemos ninguna patología de base y demás. De todos modos, eso en cuanto a estabilidad. Después, si yo lo que quiero es relajar mi rodilla y relajar los ligamentos de la acción, supongamos que, por ejemplo, yo me lesioné la rodilla y tengo la rodilla inflamada. Me estoy yendo un poquito de tema, pero ya volvemos a pubalgia. Tengo la rodilla un poquito inflamada y lo que quiero es hacer reposo de esa articulación. Ahí sí me conviene hacer una semiflexión de unos 30 grados. Es decir, colocar el miembro inferior sobre una mesa y meterme una almohadita debajo de la rodilla. En la semiflexión de 30 grados tengo casi todos los ligamentos relajados y distendidos. Eso es un dato interesante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasaba?
en estos deportistas o bailarines y gimnastas que no tienen problemas de pubalgia. No tenemos ahí un problema de juego de fuerzas, pero sí tenemos una buena longitud. Entonces, esto llevó a Busquet a pensar cuáles eran los músculos acortados en los deportistas que presentan esta pubalgia como sintomatología. Y obviamente encontró cierta retracción y cierto acortamiento de isquiotibiales. Y fíjense lo que pasa cuando los isquiotibiales se acortan. Nosotros ya vimos varias consecuencias en lo que respecta a cadenas musculares en general. Pero miren lo que ocurre ahora con estas compensaciones que el cuerpo logra a nivel estático y dinámico cuando los isquiotibiales están cortos. Por un lado, cierto flexum de rodilla, que se ve no solamente en la actividad, se ve también a veces en la posición de parado, ¿sí? Un isquiotibial corto puede compensar con una leve flexión de rodilla, pero por otro lado a veces puede compensar con una cierta retroversión pélvica, es decir, con un descenso de la tuberosidad isquiática. O compensa en rodilla, que sería su inserción distal, o compensa en pelvis, que sería su inserción proximal. Haciendo un poquito de retroversión. ¿Se entiende esto? Un isquiotibial corto o tira de abajo y flexiona la rodilla, o tira de arriba y hace retroversión pélvica. Entonces, ¿qué ocurre cuando se retrovierte la pelvis? Cuando nuestra pelvis se vuelca hacia atrás. Traten de pensarlo ustedes. La pelvis se vuelca hacia atrás. ¿Qué sucede con el pubis? Se adelanta. Bien, se va hacia adelante y hacia arriba, ¿se entiende? Yo estoy viendo de perfil a la persona y esta es mi pelvis. Esto es posterior, esto es anterior. Acá tengo pubis y acá tendría tuberosidad isquiática. Si los isquiotibiales se acortan y bajan la tuberosidad isquiática, la parte púbica, que es la parte anterior de la pelvis, tiende a irse hacia arriba. ¿Y a quién tengo insertos ahí? A los aductores. Sí. Tengo los abdominales, obviamente, contraídos hacia arriba, y los aductores que son estirados, es decir, son llevados a tensión. ¿Se entendió? Una pelvis que retrovierte se lleva la inserción de los aductores hacia arriba y el aductor está tenso. Ese aductor tenso, cada vez que yo lo trabajo, trata de tirar de su inserción, cada vez que trata de hacer una contracción concéntrica. Y ese microtraumatismo que hacen los aductores cada vez que pateo la pelota, cada vez que corro, cada vez que salto, etcétera, etcétera, va de alguna manera irritando o forzando su inserción en el pubis. Va generando un estado inflamatorio en la zona del pubis, simplemente por tener corrida la pelvis hacia atrás por isquiotibiales cortos. Esto es lo que dice Busquet de las compensaciones estáticas del acortamiento de isquiotibiales. Entonces, la clave es, ¿qué hago con esto? Obviamente tengo que estirar, pero antes, para poder confirmar que tengo cortos los isquiotibiales, Busquet dice hay ciertas pruebas que puedo hacer, ciertas maniobras en las que yo puedo observar este acortamiento de isquiotibiales. Entonces les voy a mostrar algunas maniobras que se pueden hacer, o algunas evaluaciones que se pueden hacer. Y estas queda claro que no nos sirven solamente para trabajar como fin último una no pubalgia. Acá estamos hablando de una manera de evaluar que nos permite encontrar musculatura cortada que nos puede llevar a cualquier otro tipo de lesión o patología, o molestia, sin llegar a determinar una patología. Entonces, observar el cuerpo de perfil de una persona o desde atrás de una persona que hace flexión de tronco, a quien le pedimos que se toque la punta de los pies con las manos, nos va a permitir observar varias cuestiones. Nos va a permitir ver cómo están los aductores, cómo está la lordosis lumbar, cómo está el cuadrado lumbar y por ende los isquiotibiales. ¿Qué se observa en una persona que va hacia adelante a tocarse la punta de los pies con las manos? Si la persona gira las rodillas, es decir, si las rodillas nosotros vemos que de alguna manera giran o rotan, hay acortamiento de isquiotibiales. Y si los pies que comienzan en situación de paralelismo también se mueven, hay acortamiento de isquiotibiales. Esto nos dice Busquet. Las rodillas y los pies son señales claras de que los isquiotibiales están acortados.
Entonces, observo. Puede pasar que la persona no alcance a tocarse la punta de los pies, pero si lo alcanza, quizás lo hace compensando. ¿Cómo? Con una rodilla, que a lo mejor va hacia afuera, tenemos que ver las rodillas desde atrás para ver si se modifican, y también ver los pies y sus arcos para ver si se modifican. Pies que se van hacia afuera, en sus arcos externos, pies que comienzan a girar hacia afuera, pies que comienzan a aumentar el arco. Cualquier modificación que ustedes observen son pequeñas compensaciones por isquiotibiales cortos. Esta es una de las maneras de mirar. Otra, el test del cuadrado lumbar. La otra, la anterior, era para ver isquiotibiales cortos. Perdona, ¿podés ir para atrás un segundito nada más? Sí. ¿La anterior está? Sí. ¿Está bien ahí? Bárbaro. ¿Qué puede pasar también? Que el acortamiento no esté en isquiotibiales, o sí, pero también tenemos acortada la musculatura extensora, cuadrado lumbar, espinales. Entonces, muchas veces se confunde el acortamiento propio de isquiotibiales con el acortamiento de la... Si bien todo pertenece a una misma cadena muscular, para nosotros es muy importante ver dónde está la causa. Después, si trabajamos en la elongación de toda la cadena muscular, que es lo que vamos a ver la clase que viene, cómo abordar un trabajo global, obviamente vamos a estar tirando de todos lados la cadena, pero acá es importante ver dónde está el problema. Si el acortamiento es de cuadrado lumbar, o de musculatura lumbar, de la zona lumbar de espinales, nosotros cuando le pedimos a la persona que se incline hacia adelante para tocarse la punta de los pies con las manos, vamos a notar que en lugar de tener una curva completamente armónica, la zona del acortamiento presenta rectitud. Es decir, ustedes van a observar que en lugar de realizar una línea curva, todo lo que es columna en todos sus sectores y cabeza, por ejemplo, esta zona va a estar como cortada con un hacha, así, recta. A veces esa zona recta se observa acá, en dorsales. Comienza la zona lumbar, la curva, y de repente en la zona dorsal hay como una línea recta. Donde la curva de la columna pierde su armonía, ahí hay retracción. ¿Se entendió? Esta es una de las maneras de ver el acortamiento de espinales o de cuadrado lumbar. Y por supuesto, el recurvatum de rodilla. ¿Qué es el recurvatum de rodilla? Es esa curva que se observa en rodilla muchas veces cuando extendemos la rodilla y se va hacia atrás. Ese también es una compensación. Ahora, puede pasar que ambos grupos musculares estén acortados, isquiotibiales y cuadrado lumbar. Entonces se van a observar las dos cosas. Se van a observar rodillas que van hacia afuera o pies que se movieron hacia afuera, y se va a observar además una línea recta en algún sector de la columna. Ahí tenemos dos grandes focos de acortamiento. Otra manera de hacer el test es acostando a la persona boca arriba, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir que eleve los miembros inferiores a una flexión de cadera de 90, dentro de lo posible, lo más cercano posible a la flexión de 90. Entonces se pueden observar varias cosas. Si la lordosis se mantiene, a pesar de la flexión de cadera, podríamos decir que hay un acortamiento de cuadrado lumbar o de espinales. Si además esta persona no puede mantener los miembros inferiores con rodilla extendida, vamos a ver que hay un acortamiento de isquiotibiales. Acá es muy común de ver que la persona, para tratar de llegar a la flexión de cadera de 90, no solo flexiona un poquito las rodillas, sino que también eleva un poco el glúteo, ¿sí? Como queriendo acercar un poquito la pelvis a esta situación. Entonces se ve como un despegue del glúteo del piso. La lordosis que se tiene aumentada. Si no tenemos problema en cuadrado lumbar y espinales, es probable que toda la columna esté apoyada, y el problema solamente radique acá, en isquiotibiales. Pero si observamos ambas cosas, tenemos un acortamiento en ambos grupos musculares. Entonces, ¿qué dice Busquet? Una vez que nosotros evaluamos todos estos acortamientos, obviamente el tratamiento o el trabajo que vamos a hacer es devolverle a todos estos grupos musculares su longitud inicial. Y de esa manera, si logramos que los isquiotibiales
no estén tan cortos, esa pelvis va a volver a su situación inicial y los aductores van a dejar de sufrir. Entonces él lo que dice es que muchas veces, por trabajar solamente el foco de dolor, y terminar inclusive con una cirugía en muchos casos, donde se traspone el tendón de aductores y demás, no se termina de trabajar la causa. Entonces, si esa persona sigue con isquiotibiales cortos, a mediano o largo plazo va a volver a tener la misma sintomatología. Entonces, él lo que dice es, devolvámosle a todos estos grupos musculares la longitud adecuada y a partir de ese trabajo preventivo, veamos qué pasa con las sintomatologías. Si después vemos que subsiste, hay que analizar otras causas. Él hace mucho hincapié primero en el trabajo muscular isométrico, porque la contracción muscular isométrica, en todos los casos de tendinitis, mejora la regeneración de la vaina del tendón. Es decir, trabajar un músculo en fuerza de manera isométrica, sin desplazar palancas óseas, permite seguir manteniendo la fuerza de ese grupo muscular sin necesidad de estar irritando y, digamos, perjudicando al tendón. Entonces, un trabajo de aductores isométrico, como podría ser colocar los miembros inferiores en rotación externa y flexión, y colocar una resistencia para evitar que las caderas puedan aducir contra resistencia, o sea, mantener la isometría, la tensión de aductores, mejora y regenera el tendón de aductores. Lo mismo que de Débora, vos quisiste decir que es en tema de no inflamar la zona que estás trabajando. Claro, cuando vos tenés un sector tendinoso inflamado, vos no podés hacer un trabajo con desplazamiento de palancas óseas, porque vos seguís irritando la zona, ¿sí? Sí o sí vas a tener que ir a una suerte de reposo de la actividad deportiva, cuando vos tenés en general una inflamación de tendón. Ahora, vos podés seguir trabajando la musculatura de manera isométrica y eso mejora la regeneración del tendón. Es decir, que no tenés que parar en absoluto la actividad muscular. Y además de fortalecer esa musculatura de manera isométrica, por otro lado, un gran trabajo de elongación y de estiramiento. Busquet propone ciertos ejercicios de estiramiento que son los tradicionales, para trabajar aductores, para trabajar psoas, para trabajar abdominales, cuadrado lumbar, psoas, pero hace un trabajo minucioso de estiramientos de grandes grupos musculares, no se queda estirando solo los aductores. ¿Por qué? Porque con este concepto de cadena muscular entiende que aunque él haya observado un acortamiento de isquiotibiales, no sirve de nada trabajar solo con isquiotibiales, sino que hay que trabajar toda la cadena muscular posterior, en este caso, y por otro lado, elongar también la cadena anterior a nivel abdominal para descomprimir la zona del pubis. ¿Sí? En el ejemplo entonces de pubalgia, lo que nosotros hacemos es observar una causa que no está justo en el lugar del síntoma, entender qué está pasando con esa cadena muscular, entender dónde están los acortamientos a través de una buena evaluación y luego hacer un tratamiento que tenga dentro de todo, no es lo único que Busquet propone, ¿no? Pero dentro del tratamiento, un trabajo de elongación de cadena, ¿sí? Esto es lo que quería mostrarles con un ejemplo puntual de cómo podemos hacer para pensar a nivel global, a pesar de que el problema, la tensión la tenga en un punto determinado, ¿sí? Esto es lo que nos va a llevar hacia el segundo parcial con estas situaciones globales, donde nosotros vamos a observar a una persona que le pasa algo en particular, que no tiene por qué ser una patología. Yo les puse en el primer parcial esta situación de la mujer embarazada que quería volver a retomar su actividad física, o la persona en su trabajo con determinado gesto laboral repetido en el tiempo, que lo lleva seguramente a ciertos acortamientos. Bueno, de esta manera vamos a trabajar también los conceptos de miembro inferior, ¿sí? Bien, quiero compartir con ustedes, antes de terminar hoy entonces, el material de Capangi, que lo van a ver y van a decir, uy, esto es re complejo, re difícil. Y lo es, pero no es que sea complejo y difícil, es exhaustivo. Capangi hace un análisis biomecánico muy analítico, muy de fuerzas físicas, ¿sí? Pero si uno va leyendo, va tomando algunos conceptos claves
que me parecen muy interesantes, por eso les voy a subir el capítulo de miembros inferiores para que lo tengan. A mí me gustaría que vieran, dentro de lo que es este capítulo, van a ver que empieza con huesos de miembro inferior, articulaciones, y se va a las acciones musculares. Dos cosas importantes que me parecen muy interesantes de ver. Una tiene que ver con todo lo que es la estabilidad de rodilla. Cuando él enfoca el tema de la articulación de la rodilla, hace mucho hincapié en la estabilidad. Ahí van a ver todos los factores que hacen que una rodilla esté estable o inestable. Y después, a nivel muscular, toma cada uno de los músculos propios de cada grupo muscular y hace un análisis muy interesante. Por ejemplo, del cuádriceps, les da la potencia medida en fuerza por centímetros cuadrados, es decir, en kilográmetros, para que comparen, por ejemplo, los niveles de fuerza que se pueden hacer con el cuádriceps, con el glúteo, con los isquiotibiales, ¿sí? Les presenta, obviamente, origen-inserción de todos los vientres musculares del cuádriceps, y luego también hace una disquisición de por qué el cuádriceps es importante que accione a través de la rótula. La rótula, ustedes saben que es un huesito sesamoideo que está por delante de la tibia y que tiene, digamos, una importancia funcional en el accionar del cuádriceps, que justamente tiene que ver con estos ángulos que se provocan en las líneas de fuerza, dado por la tracción sobre rótula. Ustedes saben que hay muchas personas que, por traumatismos, por fracturas, por cirugías, etcétera, etcétera, se quedan sin rótula. ¿Se puede seguir trabajando sin rótula? Sí, se puede seguir trabajando. Lo que le pasa a este cuádriceps es que sus líneas de fuerza cambian. Y entonces ahora el trabajo de fuerza que yo puedo hacer con el cuádriceps es muy diferente en una persona que tenga rótula a una persona que no tenga. Por ejemplo, una persona que tenga un reemplazo de rodilla. Ustedes pueden trabajar con personas mayores y a lo mejor algunas de ellas ya tienen reemplazo de rodilla, ¿sí? Que esto es muy común de ver porque tiene que ver también con la prolongación de la expectativa de vida. Uno antes no veía gente de tercera edad haciendo actividad física en un gimnasio, y hoy en día se ve mucha gente, y muchas de esas personas pueden tener un reemplazo de cadera, de rodilla, y no por eso dejar de hacer actividad física. Pero sí tienen que saber que el cuádriceps sin rótula tiene otra manera de trabajar, y hay que tener mucho cuidado con las tracciones para no generar inflamación y problemas en la zona del tendón. Con la rótula estamos mucho más cubiertos y cubiertas. Claro. ¿Cómo? ¿La rótula no también hace de tope a la extensión? En realidad no es que hace tope, mejora el ángulo de trabajo del cuádriceps, porque en realidad vos el tope, ese que lo ves como una manera de límite, lo tenés en la cápsula fibrosa, lo tenés en la cápsula de la articulación. Algo interesante es que esta rótula, cada vez que contraemos el cuádriceps, tiende a irse hacia arriba y hacia afuera. Esto es como el movimiento habitual de la rótula, ¿sí? Yo contraigo cuádriceps y la rótula tiende a ir hacia arriba y hacia afuera. ¿Por qué? Por el valgo, ¿se acuerdan? Por ese angulito del valgo, porque el eje del fémur no es vertical, sino que es abierto hacia afuera. Entonces, de los dos bastos del cuádriceps, es el basto interno el que está permanentemente trayendo a la rótula hacia la línea media. Siempre es el basto interno. Y cuando no pueden realizar ejercicios de alto impacto, preguntan a personas que no tienen rótula. Y yo no los indicaría en personas sin rótula los ejercicios de alto impacto. Los de alto impacto no los indicaría a partir de una determinada edad y con un determinado estado de la rótula. No de la rótula, de la rodilla en general. Habría que ver cómo están las rodillas de las personas para poder hacer alto impacto. El alto impacto no es malo en sí mismo, pero es malo en rodillas que están deterioradas. Entonces, si yo tengo artrosis o tengo patologías de rodilla, repetición, bueno, ojo con el alto impacto, ¿sí? En rodillas jóvenes y en rodillas que no tienen problemas y que están equilibradas, y bueno, ahí sí, trabajemos sin problema. Les decía esto chiquito de la rótula y terminamos. La rótula entonces tiende a irse hacia afuera naturalmente, y el vasto interno, cada vez que se contrae, es el que trae la rótula a la línea media. A veces sucede que los bastos están débiles, porque hay personas que en general no trabajan sus cuádriceps, no tienen buena preparación física, y entonces toda la debilidad del cuádriceps hace más que nada hincapié
en ese vasto interno, que no logra ejercer su función, que es traer la rótula a la línea media. Entonces la rótula tiende a subluxarse hacia afuera. No es que se nos va a salir del lugar, pero quizás esté yéndose hacia afuera y eso provoca patología, provoca lesión, provoca enfermedad. Muchas veces el dolor en rodilla tiene que ver con esa rótula que tiende a irse hacia afuera. Se lo llama síndrome de rótula alta y en realidad muchas veces se da porque hay un vasto interno débil o porque hay un cuádriceps corto. Esa sería otra posibilidad. Un cuádriceps corto también nos lleva la rótula hacia arriba y hacia afuera. Por lo tanto, la buena longitud del cuádriceps y el buen trabajo muscular de los bastos es importantísimo para que la rótula se mantenga en su línea media y trabajando, yendo y viniendo en el ángulo correspondiente, no tendiendo a irse hacia afuera, que es muy común de ver esto en adolescentes que crecieron mucho y todavía no tienen grandes masas musculares en los muslos, y esa rótula tiende a irse hacia afuera, es muy común de ver, ¿sí? Sobre todo en los chicos que pegaron el estirón y todavía no tienen buenos grupos musculares en sus miembros inferiores. Bueno, vamos a trabajar la clase que viene con estas cadenas musculares y vamos a ver entonces cómo las podemos abordar desde la actividad. Vamos a hablar de estiramientos globales, vamos a ver una manera, que no es la única, de trabajar con estas cadenas musculares, ¿sí? Así que les pido que le den un repasito al concepto de cadena muscular, cuáles eran, cómo estaban formadas, que eso lo tuvieron que ver para el primer parcial, y lo que vimos hoy de miembros inferiores, que también lo vamos a aplicar en nuestro trabajito. Vamos a hacer una parte teórica y vamos a intentar hacer una parte un poco práctica, así que los que puedan y las que puedan, habilitar el espacio donde están para hacer una postura y para que los demás las podamos mirar, les agradezco un montón. ¿Sí? Vamos a necesitar, por ejemplo, estar boca arriba en el piso con los miembros inferiores contra la pared. Entonces, todos los que puedan enfocar la cámara y ver, unos vamos a ver y otros van a trabajar, y después si podemos cambiar para los que están trabajando lo puedan ver también, ¿sí? Así que la próxima nos movemos un poquito. Prepárense. Bueno, que tengan una linda semana, chicos y chicas. ¿Sí? Gracias, Igual, profe, gracias. Le paso a Ana el material de Kapanji para que lo tengan, ¿sí? Bueno.